Hola, uno de los principales objetivos de la misión India en el polo sur de la Luna es medir la composición en la superficie. En este video vamos a reportar lo que está encontrando el rover, cuáles son los elementos, los minerales que está encontrando el rover en su recorrido por la superficie de la Luna. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. Pero volvamos al rover Pragyan, que es la estrella de este video. Aquí tenemos un gráfico donde se pueden ver las dos cámaras frontales que obtuvieron esa maravillosa imagen del lander que mostramos un poco antes en el video. Ahora bien, tiene estas 6 ruedas que permiten trasladarla por toda la superficie de la Luna y esos paneles solares que están en posición vertical. En la parte frontal también tiene el instrumento espectroscópico de descomposición inducida por láser. Y este instrumento ha confirmado inequívocamente la presencia de azufre en la superficie lunar cerca del polo sur. Esto es la primera vez que se produce. Este instrumento, instalado a bordo del rover, confirma sin ambigüedad la presencia de azufre, gracias a las primeras mediciones realizadas en el lugar. También se detectaron aluminio, calcio, hierro, cromo, titanio, manganeso, silicio y oxígeno, como era de esperar. Se está buscando hidrógeno aún. Suscríbete al canal si te está gustando lo que estás viendo. La LIBS es una técnica científica que analiza la composición de los materiales exponiéndolos a intensos impulsos láser. Se enfoca un pulso láser de alta energía sobre la superficie de un material, como una roca o el suelo. El pulso láser genera un plasma extremadamente caliente y localizado, y esa luz recogida se resuelve espectralmente y se detecta mediante detectores como los dispositivos de carga acoplada o CCD. Como cada elemento emite un conjunto característico de longitudes de onda, cuando está en estado de plasma se determina la composición elemental del material. Y de esta forma se han detectado todos estos materiales: azufre, calcio, hierro, cromo, titanio en la superficie, y también la presencia de manganeso, silicio y oxígeno, como ya mencionamos. En total, la misión dispone de 14 días terrestres, lo que equivale a un día en la Luna, por lo que se han completado ya 4 días. Cuantos más experimentos e investigaciones podamos realizar en los siguientes 10 días, serán muy importantes. Estamos en una carrera contrarreloj porque en estos 10 días van a ser muy importantes hasta que se ponga el sol. Gracias por llegar al final del video y vamos a seguir reportando en más videos consecutivos todos los resultados de esta maravillosa misión en el polo sur de la Luna. Muchas gracias.